Capítulo 17. Predicciones del Evangelio. Contenido. Nadie es profeta en su tierra, muerte y pasión de Jesús, persecución de los apóstoles, ciudades impenitentes, ruina del templo y de Jerusalén, maldición contra los fariseos, mis palabras no pasarán, la piedra angular, parábola de los viñadores homicidas, un solo rebaño y un solo pastor, advenimiento de Elías, anuncio del Consolador, segundo advenimiento de Cristo, señales precursoras, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, el juicio final. Fin del contenido. Subtítulo: Nadie es profeta en su tierra. 1. Y habiendo llegado a su tierra, les enseñaba en sus sinagogas, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todas entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: un profeta solo carece de honor en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. San Mateo 13:54 a 58. 2. Con estas palabras, Jesús enunció una verdad que se convirtió en proverbial, vigente para todos los tiempos, y a la cual se podría dar mayor alcance diciendo que nadie es profeta en vida. En el lenguaje usual, esta máxima se aplica al crédito de que goza un hombre entre los suyos y entre aquellos en cuyo seno vive, a la confianza que les inspira por la superioridad de su saber y su inteligencia. Si tiene algunas excepciones, estas son raras y en ningún caso absolutas. El principio de esa verdad proviene de una consecuencia natural de la debilidad humana, y se puede explicar de este modo: el hábito de encontrarse desde la infancia en las circunstancias ordinarias de la vida, establece entre los hombres una especie de igualdad material, que a menudo lleva a que la mayoría de ellos se niegue a reconocer la superioridad moral de alguien que ha sido su compañero o su comensal, que salió del mismo medio que ellos, y de cuyas debilidades iniciales todos han sido testigos. Se resiente su orgullo porque se ven obligados a reconocer el ascendiente del otro. Quienquiera que se eleve por encima del nivel común siempre es el blanco de los celos y la envidia. Quienes se sienten incapaces de llegar a la altura en que aquel se encuentra, se esfuerzan por rebajarlo mediante la difamación, la maledicencia y la calumnia. Tanto más fuerte gritan, cuanto más inferiores son, y suponen que se enaltecen y lo eclipsan con el ruido que promueven. Esa ha sido y será la historia de la humanidad, hasta tanto los hombres no hayan comprendido su naturaleza espiritual, y ampliado su horizonte moral. Semejante prejuicio es, por lo tanto, propio de los espíritus mezquinos y vulgares, que toman a su propia personalidad como modelo. Por otro lado, las personas que solo conocen a los hombres por su espíritu, suelen hacer de ellos una idealización, que crece a medida que pasa el tiempo y que sus respectivas posiciones se van distanciando. Se los despoja de todo rasgo de humanidad, pareciera que no deben hablar ni sentir como los demás, que tanto sus pensamientos como el lenguaje que emplean deben vibrar constantemente en el tono de la sublimidad, sin tomar en cuenta que el espíritu no podría permanecer constantemente en estado de tensión, de perpetua sobreexcitación. A través del contacto diario de la vida privada, se percibe en todo momento que el hombre material en nada se diferencia del común. El hombre corporal, el que impresiona a los sentidos, casi sofoca al hombre espiritual, que solo impresiona al espíritu. A la distancia, solo se ven los destellos del genio; de cerca, se ven las limitaciones del espíritu. Después de la muerte ya no se puede hacer ninguna comparación, solo subsiste el hombre espiritual, y éste parece tanto más grande cuanto más lejano se torna el recuerdo del hombre corporal. A eso se debe que aquellos cuyo paso por la tierra ha quedado señalado por obras de verdadero valor, sean más apreciados después de la muerte que cuando estaban vivos. Se los juzga con mayor imparcialidad porque, como ya han desaparecido los envidiosos y los celosos, se han acabado los antagonismos personales.
La posteridad es un juez desinteresado que aprecia la obra del Espíritu y la acepta sin entusiasmo ciego cuando es buena, y la rechaza sin rencor cuando es mala, prescindiendo de la individualidad que la produjo. Jesús no podía escapar a las consecuencias de este principio, inherente a la naturaleza humana, si se considera que él vivía en un medio de escasa ilustración entre hombres dedicados por entero a la vida material. Sus compatriotas solo veían en él al hijo del carpintero, al hermano de hombres tan ignorantes como ellos mismos, y por eso no percibían aquello que le daba superioridad y lo investía del derecho de censurarlos. Así, cuando Jesús comprobó que su palabra tenía menos autoridad sobre los suyos, porque lo despreciaban, que sobre los extranjeros, prefirió ir a predicar entre quienes lo escuchaban y a quienes inspiraba simpatía. ¿Es posible hacerse una idea de los sentimientos que alimentaban sus compatriotas, en relación con él, por el hecho de que sus propios hermanos, acompañados por su madre, fueron a una reunión donde él se encontraba, para prenderlo, diciendo que había perdido el juicio? Véase San Marcos, 3 y 20 y 21, 31 a 35, y el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14. De ese modo, por un lado, los sacerdotes y los fariseos acusaban a Jesús de obrar en nombre del demonio, por otro, era tildado de loco por sus parientes más cercanos. ¿No es eso lo que sucede actualmente en relación con los espíritas? ¿Deberán estos quejarse de que sus conciudadanos no los traten mejor que como fue tratado Jesús? Lo que causa extrañeza es que en el siglo XIX, y en el seno de naciones civilizadas, ocurra eso mismo que hace 2000 años no tenía nada de sorprendente para un pueblo ignorante. Subtítulo: Muerte y pasión de Jesús. 3. Después de la cura del endemoniado, todos quedaron asombrados ante el gran poder de Dios. Y cuando todos estaban maravillados por las cosas que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos: Poned en vuestro corazón lo que os voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esas palabras, les estaban veladas de modo que no las comprendían, y temían preguntarle acerca de ese asunto. San Lucas, 9 y 43 a 45. 4. Desde entonces, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que era preciso que él fuera a Jerusalén, que sufriera mucho de parte de los ancianos, los escribas y los principales sacerdotes, que fuera muerto y que resucitara al tercer día. San Mateo, 16 y 21. 5. Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y ellos lo matarán, y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. San Mateo, 17 y 22 y 23. 6. Cuando iba a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 discípulos, y les dijo: Mirad que vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. San Mateo, 20 y 17 a 19. 7. Tomando aparte a los 12 apóstoles, Jesús les dijo: Mirad que vamos a Jerusalén, y todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre se cumplirá, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo azotarán y escupirán en el rostro. Y después de azotarlo lo matarán, y él resucitará el tercer día. Pero ellos no comprendieron nada de esto, esas palabras les quedaban veladas, y no entendían lo que les decía. San Lucas, 18 y 31 a 34. 8. Cuando Jesús acabó todos esos discursos, dijo a sus discípulos: Sabéis que la Pascua será dentro de 2 días, y que el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. En ese momento, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y formaron consejo para hallar el modo de prender a Jesús con engaño, y darle muerte. Y decían: que no sea durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. San Mateo, 26, 1 a 5. 9.
Ese mismo día, algunos fariseos se acercaron, y le dijeron: «Sal y vete de aquí, pues Herodes quiere matarte». Él les respondió: «Id a decir a ese zorro, yo expulso a los demonios y curo a los enfermos hoy y mañana, y al tercer día seré consumado con mi muerte». San Lucas 13:31 y 32. Subtítulo: Persecución de los apóstoles. 10. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. San Mateo 10 y 17 y 18. 11. Os expulsarán de las sinagogas, y llegará la hora en que todo el que os mate crea que hace algo agradable a Dios. Os tratarán así porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. Ahora bien, os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. San Juan 16, 2 a 4. 12. Seréis traicionados y entregados a los jueces por vuestros padres, vuestras madres, vuestros hermanos, parientes y amigos, y matarán a muchos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. San Lucas 21 y 16 a 19. 13. Martirio de San Pedro. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto lo decía para indicar la clase de muerte con que debía glorificar a Dios. San Juan 21 y 18 y 19. Subtítulo: Ciudades impenitentes. 14. Entonces se puso a criticar a las ciudades en las que había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en sayal y en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm? ¿Te encumbrarás siempre hasta el cielo? ¿Te hundirás hasta el fondo del infierno? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú. San Mateo 11 y 20 a 24. Subtítulo: Ruina del templo y de Jerusalén. 15. Cuando Jesús salió del templo para irse, sus discípulos se le acercaron para mostrarle la grandeza del edificio. Pero él les dijo: ¿Veis todas esas construcciones? En verdad os digo que serán destruidas de tal modo que no quedará piedra sobre piedra. San Mateo 24, 1 y 2. 16. Al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: «Ah, si reconocieras al menos este día lo que puede traerte la paz. Pero ahora todo eso ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días desgraciados para ti, en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, en que te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado». San Lucas 19 y 41 y 44. 17. Pero es preciso que yo continúe hoy, mañana y pasado, porque no corresponde que un profeta sufra la muerte fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pequeños bajo las alas, y tú no has querido? Se aproxima el tiempo en que tu casa quedará desierta. En verdad os digo que no me volveréis a ver, hasta que digáis: «Bendito el que viene en nombre del Señor». San Lucas 13 y 33 a 35. 18. Cuando veáis a Jerusalén cercada por un ejército, sabed que se acerca su desolación. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas,
y los que estén en los alrededores, no entren en ella. Porque esos serán los días de la venganza, a fin de que se cumpla todo lo que está en la Escritura. Desdichadas las que estén encintas o criando en esos días, porque habrá una gran calamidad en esa tierra, y la cólera del cielo caerá sobre ese pueblo. Pasarán por el filo de la espada, y serán llevados en cautiverio a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. San Lucas 21 y 20 a 24. 19. Jesús camino del suplicio. Lo seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque llegará el tiempo en que se dirá: Dichosas las estériles y las entrañas que no engendraron y los pechos que no alimentaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: Caed sobre nosotros. Y a las colinas: Cubridnos. Porque si tratan así al leño verde, ¿cómo tratarán al leño seco? San Lucas 23 y 27 a 31. 20. La facultad de presentir los hechos futuros es uno de los atributos del alma que se explica por la teoría de la presciencia. Jesús la poseía, al igual que todas las demás, en un grado sobresaliente. Podía, por lo tanto, prever los acontecimientos que sobrevendrían a su muerte, sin que en ese hecho hubiera nada sobrenatural, pues vemos cómo se repite, delante de nuestros ojos, en las condiciones más comunes. No es raro que las personas anuncien con precisión el instante en que habrán de morir. Eso se debe a que sus almas, en estado de desprendimiento, se encuentran como el hombre en la cima de una montaña. Véase el capítulo 16, numeral 1, abarca el camino que habrá de recorrer y ve la meta. 21. Es probable que en Jesús ese hecho se diera en un grado muy superior, si se considera que él tenía conocimiento de la misión que había venido a cumplir, y sabía que la muerte mediante el suplicio sería necesariamente su consecuencia. La visión espiritual, que en él era permanente, así como la penetración del pensamiento, debían demostrarle las circunstancias y el momento fatal. Por la misma razón, podía prever la destrucción del templo y de Jerusalén, al igual que las calamidades que habrían de abatirse sobre sus habitantes y la dispersión de los judíos. Subtítulo: Maldición contra los fariseos. 22. Juan Bautista, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos acudían para recibir el bautismo, él les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera que habrá de caer sobre vosotros? Producid, entonces, frutos dignos de contrición, y no penséis en decir en vuestro interior: tenemos a Abraham como padre, porque yo os declaro que Dios puede hacer que de estas piedras nazcan hijos de Abraham. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. San Mateo 3, 7 a 10. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que impedís a los hombres el acceso al reino de los cielos. Allá no entráis, y además os oponéis a que otros entren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que con el pretexto de extensas oraciones devoráis las casas de las viudas, recibiréis por eso un juicio más riguroso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y que después de haberlo conseguido lo volvéis 2 veces más digno del infierno que vosotros mismos. Ay de vosotros, guías de ciegos, ¿qué decís? Si un hombre jura por el templo, eso no es nada, pero aquel que jure por el oro del templo, queda obligado a cumplir su juramento. Insensatos y ciegos. ¿A qué se debe mayor estima, al oro o al templo que santifica el oro? También decís: si un hombre jura por el altar, no es nada, pero aquel que jure por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado a cumplir su juramento. Ciegos. ¿A qué se debe mayor estima, a la ofrenda o al altar que santifica la ofrenda? Aquel, pues, que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él,
y aquel que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita en él, y aquel que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que ahí está sentado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y que habéis abandonado lo más importante que hay en la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fe. Esas son las cosas que había que practicar, sin omitir las demás. Guías ciegos, que ponéis gran cuidado en colar lo que bebéis por miedo a engullir un mosquito, y que sin embargo engullís un camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, y que por dentro estáis llenos de rapiña e impureza. Fariseos ciegos. Limpiad primero el interior de la copa y del plato, a fin de que también el exterior quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen agradables a los ojos de los hombres, pero que por dentro tenéis en abundancia huesos de muertos y toda clase de podredumbre. Así también vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que erigís sepulcros a los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos asociado con ellos para derramar la sangre de los profetas. Acabáis, pues, de ese modo, de colmar la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podréis evitar la condena al infierno? Por eso, he aquí que voy a enviaros profetas, sabios y escribas, y mataréis a algunos, crucificaréis a otros, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, a fin de que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os digo, en verdad, que todo eso recaerá sobre esta raza que existe hoy. San Mateo, 23 y 13 a 36. Subtítulo, Mis palabras no pasarán. 24. Entonces se aproximaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos, al oír lo que acabaste de decir, se escandalizaron? Él respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo. San Mateo, 15 y 12 a 14. 25. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. San Mateo, 24, 35. 26. Las palabras de Jesús no pasarán, porque tendrán vigencia en todas las épocas. Su código moral será eterno, porque consagra las características del bien que conduce al hombre a su destino eterno. No obstante, ¿habrán sus palabras llegado hasta nosotros perfectamente puras y exentas de falsas interpretaciones? ¿Habrán captado su espíritu la totalidad de las sectas cristianas? ¿Habrá alguna de ellas desvirtuado su verdadero sentido a consecuencia de los prejuicios, o de la ignorancia de las leyes de la naturaleza? ¿Se habrá alguna convertido en un instrumento de dominación para servir a sus ambiciones y a sus intereses materiales, de modo de usarlos como trampolín para elevarse en la tierra, y no para subir en dirección al cielo? ¿Habrán adoptado, todas ellas, como regla de conducta, la práctica de las virtudes que Jesús presentó como condición expresa para la salvación? ¿Estarán todas exentas de las reprensiones que él dirigió a los fariseos de su tiempo? Por último, ¿serán todas, tanto en la teoría como en la práctica, la expresión pura de su doctrina? Por ser única, la verdad no puede estar contenida en manifestaciones contradictorias, y no existe razón para que Jesús haya querido dar un doble sentido a sus palabras. Sí, pues, las diferentes sectas se contradicen, si las hay que consideran verdadero lo que otras condenan como herejías, es imposible que todas estén con la verdad. Si todas hubiesen aprendido el verdadero sentido de la enseñanza evangélica,
todas se habrían encontrado en el mismo terreno y no existirían las sectas. Lo que no pasará es el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Lo que pasará es aquello que los hombres construyeron sobre el sentido falso que dieron a esas mismas palabras. Puesto que la misión de Jesús era transmitir a los hombres el pensamiento de Dios, solamente su doctrina en toda su pureza puede expresar ese pensamiento. A eso se debe que él dijera: toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será arrancada.